tardes. Agradecemos nuevamente los mismos autores del trabajo previo al comité organizador por permitirnos presentar ese trabajo en el día de hoy. Para hacer una breve introducción, el hígado graso conocemos a nivel mundial presenta una prevalencia del 20 al 30% en pacientes adultos. Desafortunadamente en Colombia desconocemos su real importancia y su verdadera prevalencia. Es mucho más frecuente en hombres que en mujeres y es uno de los motivos frecuentes de consulta en medicina especializada y en medicina general, cursando generalmente de forma asintomática con una elevación moderada de las transaminasas. Es considerado también la principal causa de cirrosis criptogénica, es mucho más frecuente en pacientes hispanos comparado con los pacientes de raza blanca y los afrodescendientes, y durante el estudio de la enfermedad se ha encontrado la asociación con los factores del síndrome metabólico, la obesidad, la diabetes mellitus y la dislipidemia, los cuales se presentan hasta en un 90%. Cabe resaltar que a mayor presentación de los factores del síndrome, la asociación con hígado graso es exponencial. El hígado graso, ¿cómo se define? El hígado o la infiltración grasa hepática abarca un espectro amplio de enfermedades, las cuales comprenden el NAFOL o la esteatosis grasa simple, la cual es la infiltración grasa sin fenómenos de inflamación, y el NASH o la esteatohepatitis no alcohólica, la cual es la infiltración grasa asociada a los fenómenos de inflamación, injuria celular, con o sin fibrosis. ¿Cuál es la progresión de la enfermedad o lo que podríamos llamar historia natural? Aproximadamente el 20% de los casos de NAFOL o de esteatosis grasa simple progresan a NASH y de estos, de un 5 a un 20% progresan a cirrosis. Sin embargo, la presentación de NAFOL después de 10 a 20 años se asocia con progresión a cirrosis en el 0.4% de los pacientes, por lo cual esta ha sido considerada una entidad benigna y de mejor pronóstico que el NASH. El tratamiento de la enfermedad está basado en la modificación de los estilos de vida y los factores de riesgo, es decir, el control de los factores del síndrome metabólico. Tiene tres pilares fundamentales, los cuales son corregir la insulinoresistencia y la hiperinsulinemia, reducir la obesidad visceral, ya que esta es la directamente implicada en la liberación de triglicéridos y ácidos grasos hacia el hígado, y prevenir o reducir el daño ya causado por la lipotoxicidad. De acuerdo a esto y pues la plausibilidad biológica que tiene de tratar los factores del síndrome metabólico, se han desarrollado estudios con intervenciones con biguanidas, tiazonildinedionas como antidiabéticos, las estatinas, los antioxidantes como la vitamina E y las intervenciones quirúrgicas, sin embargo haciendo énfasis en que ninguno de estos ha tenido un claro beneficio en reducir el patrón histológico fibrótico. Todos han demostrado una mejoría de las transaminasas a largo plazo, sin embargo sin mejorar, pues como lo decía, el patrón histológico. Entonces, el porqué de nuestro estudio, ya que desconocemos las características de los pacientes con hígado graso en nuestro medio y la asociación con enfermedades metabólicas, los datos que actualmente manejamos son basados en literatura internacional, pues con este estudio pretendemos describir las características clínicas de los pacientes con hígado graso en nuestro medio. Presentamos, por lo tanto, un estudio clínico descriptivo retrospectivo en el cual revisamos las historias clínicas de 266 pacientes adultos que consultaron al servicio de consulta externa de hepatología de la Clínica Universitaria de Colombia en los años 2009 a 2013. ¿Qué encontramos? Durante los años de estudio 2009 a 2013 analizamos un total, como lo dije, de 266 pacientes. Como vemos en la gráfica, la gran mayoría pertenecen al género masculino, acorde a lo que está descrito en la literatura internacional. De los motivos de remisión para consulta por hepatología, podemos apreciar que casi un 50% de los pacientes venían con diagnóstico de hígado graso, ya sea por clínica o por ecografía. Y acorde a la historia natural de la enfermedad, el 22% fueron consultados por una elevación moderada de las transaminasas. Otros motivos de consulta fueron la ictericia, el sangrado varicial, la masa hepática y la cirrosis, con unos porcentajes mucho menores. De la distribución por grupos de edad, pues llama la atención que el grupo en el cual más frecuentemente se presentó el diagnóstico fue el grupo de los 46 a los 65 años, grupo etario en el cual es mucho más frecuente la presentación del síndrome metabólico, y encontramos también un grupo no despreciable de pacientes, de 15 pacientes de 13 a 29 años, con lo cual esto está relacionado con la presentación de obesidad y diabetes infantil. De los variables de laboratorio, vemos que las transaminasas presentaron una elevación moderada con valores de 65 para la ALT y 46 para la AST, y los valores promedio de colesterol, triglicéridos y glicemia que estuvieron por encima de su valor de referencia.
Tomando en cuenta los antecedentes personales de los pacientes y la relación con la enfermedad, vemos que el más frecuente en nuestra serie fue la dislipidemia con un 42.5%, seguido de hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad en los porcentajes que los podemos ver allí. Y en nuestra serie, pues la correlación con enfermedad coronaria o el antecedente se dio en forma baja, ya que solo se presentó en el 1.5%. Clasificando clínicamente a los pacientes, la gran mayoría presentaban NASH o esteatohepatitis en el 47.8%, seguido de esteatosis simple en el 40.6% y cirrosis, la cual es bastante importante para nuestra serie, en el 11.6% clínicamente. Uy, pasó. Tomando en cuenta la clasificación de Child de los pacientes cirróticos, la gran mayoría, el 70.9%, se clasificaron como Child A, seguidos de un 25.8% como B y 3% como C. Lo que podríamos deducir es una presentación incipiente de la cirrosis, a pesar de que la presentación es bastante alta, diagnosticada clínicamente. Si comparamos el diagnóstico hecho clínicamente comparado con el de biopsia hepática, la biopsia se logró determinar en 31 pacientes, de los cuales la gran proporción presentaban esteatosis simple con un 64.5%, NASH en un 12.9% y cirrosis, una presentación bastante importante en un 22.6%, como lo decía, si tomamos en cuenta que el 20 a 30% de la población mundial presenta hígado graso. Finalmente, podemos decir que este es el primer trabajo en nuestro medio en describir las características clínicas de los pacientes con hígado graso. Encontramos una clara asociación con los factores de síndrome metabólico, dentro de los cuales el más frecuente fue la dislipidemia con un 42.5%, y como lo decía, el porcentaje de pacientes con cirrosis es bastante importante, ya que clínicamente fue el 11.6% y determinado por biopsia el 22.6%. La mayoría de los pacientes biopsiados presentaban esteatosis simple en un 64.5%, lo que sugiere o sugeriría una relativa benignidad de la enfermedad. Y pues todos nuestros datos deben ser validados en una serie mucho más amplia y en estudios prospectivos que permitan caracterizar mejor a estas series de pacientes para prevenir y tratar a la enfermedad oportunamente. Muchas gracias. Si tenemos alguna pregunta para el doctor. Muchas gracias, doctor, por este excelente trabajo. Dos preguntas. Uno, ¿cuándo recomiendan ustedes tomarle la biopsia a un paciente con hígado graso? Y dos, ¿sí vale la pena darles vitamina E a estos pacientes? Que aunque puede disminuir las transaminasas, los niveles de aminotransferasas, ¿eso sí cambia, disminuye la evolución a cirrosis o no? Pues de acuerdo a las guías de tratamiento de hígado graso de 2009, la biopsia hepática está, digamos que recomendada en los pacientes mayores de 45 años con factores de riesgo del síndrome metabólico y que tengan una elevación moderada de las transaminasas. Y de acuerdo a las recomendaciones con vitamina E, la única recomendación, o sea, no están recomendadas como tratamiento específico, sobre todo del NASH, pero sí han demostrado a lo largo del tiempo y en los estudios una reducción de las transaminasas, no mejoría del patrón histológico. Ninguno de los tratamientos farmacológicos ha demostrado una mejoría del patrón histológico. Entonces, pues las recomendaciones están en las guías de hepatología de 2009 del tratamiento de la enfermedad por infiltración grasa, que son esas: pacientes mayores de 45 años que presenten factores de riesgo del síndrome metabólico y que tengan una elevación moderada de las transaminasas.